Ya, se terminó. Sin lista. Ya, o sea, porque si no, ya queda. Muy bien, nos vemos mañana. Así concluye esta conferencia de prensa mañanera con una respuesta muy fuerte a Al Jazeera. Yo verdaderamente quisiera hacer un llamado a los periodistas del mundo, a todos los colegas periodistas del mundo, a que hagan bien su chamba, a que apliquen el rigor periodístico, a que si en algún momento su medio de comunicación los manda a algún país y se la pasan muy bomba en ese país, se la pasan bien, son felices, ¿no? De conocer otro país y etcétera. Al menos investiguen pues todo lo que conlleva al reportaje que estén realizando y las cuestiones que harán. En definitiva, miren, basta decir que esta no es una defensa al presidente López Obrador, sino una verdadera defensa a la libertad de expresión. Yo sí quiero asegurar que en sexenios pasados, en efecto, había una persecución de Estado a muchos periodistas, muchos periodistas que hasta tuvieron que exiliarse, como su servidor, otros que enfrentaron amenazas, que enfrentaron hasta la muerte por parte del Estado. Hoy en efecto, de ninguna manera podemos decir que la situación de los periodistas está mejor que antes. De ninguna manera podríamos decir que se acabó ya la violencia o las agresiones a los periodistas. Eso no es verdad, ¿no? La realidad es que existe, continúa y podría incluso ser aún más cruenta esa agresión a los periodistas, pero no podemos olvidar y no podemos dejar de lado que lo venimos arrastrando desde hace muchos años, especialmente cuando el expresidente Felipe Calderón, para poder pues quedar, vamos, de alguna otra, legitimar su fraude, que ya ha sido comprobado precisamente con todo el rigor periodístico, estableció una supuesta guerra contra el narcotráfico, una guerra que no tiene ni pies ni cabeza y que pues hoy está sumamente cuestionada, ya que su quien fuera su secretario de Seguridad Pública, su mano derecha, está detenido acá en los Estados Unidos, acusado nada más y nada menos que por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína y de servir a los intereses de un cártel de la droga luego de que le pagaran millones de dólares. Eso no se puede ignorar. Sin embargo, pues desafortunadamente tenemos expresiones como las de la compañera periodista Mireya López de Al Jazeera, quien le recrimina a López Obrador la violencia contra los periodistas, asegurando que, bueno, pues si bien es cierto es un problema en las últimas décadas, se ha puesto en relieve su gobierno. Más adelante, la misma Mireya López de Al Jazeera incluso mostraría uno de los compromisos, de los 100 compromisos del presidente López Obrador. Dice que en su compromiso 90 se establece que se respetará la libertad de expresión y no se aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación. Yo no sé en qué se ha fallado con ese compromiso. A la colega le digo, Mireya López, ¿se está respetando la libertad de expresión? Y se está evitando de cualquier forma la censura. Se evita la censura que le mientan la madre abiertamente y en México al presidente López Obrador. Lo insultan constantemente. Fíjese, aquí en Sin Censura le mentamos la madre a Peña Nieto durante su sexenio, pero lo hicimos desde Estados Unidos, ¿eh? Que quede muy, muy claro. Hubiera sido muy peligroso que lo hubiéramos hecho en ese entonces, viviendo en ese país, en México. Hoy, desde México, personajes de la ahora pseudointelectualidad conservadora insultan abiertamente al presidente López Obrador y le mientan la madre, como el pseudocómico José Manuel Torres Morales, alias Chumel, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es más que claro. A mí me parece que se está respetando, pero vamos, de manera exacerbada esa libertad de expresión. A mí me parece que no se está aplicando la censura a ningún periodista o medio de comunicación, pero según Mireya López, esto está provocando el hecho de que se menciona a los periodistas,
de que se le dé réplica a los periodistas o los medios que critican al gobierno, para Mireya López, alienta y provoca ataques a esos periodistas. Yo no sé de algún periodista que haya sido atacado por esto. Sé que a nuestro excompañero de Azteca Noticias, Irving Pineda, se le ha cuestionado en la calle, pero se ha quedado en la mera cuestión de la gente que le cuestiona, vamos, su actuar. Hasta ahí se queda. Los compañeros que desafortunadamente han sido asesinados recientemente, tan solo en este año, y que nosotros sí conocíamos y que sí eran periodistas de a pie, no como los pseudoperiodistas que pululan en los medios de comunicación tradicionales, que tienen encumbrados como los montajes, Carlos Loret de Mola o etcétera. Estos compañeros, estos que sí eran compañeros conocidos nuestros y de muchos en el verdadero, pues, medio, ¿no? Con todo el rigor esta, pues en este oficio que tenemos. Esos compañeros no fueron perseguidos por el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Así de sencillo. Pero ni por alguien cercano a su gobierno, ¿no? O sea, no se trató de alguna persona que se sintió inspirada por las réplicas que daba el presidente López Obrador a las mentadas de madre que le hacía Chumel, ¿no? O sea, eso es ridículo. Pero bueno, en primera instancia, el presidente López Obrador hizo una serie de respuestas extremadamente fuertes a la periodista de Al Jazeera, a Mireya López. Le dice que sí se ha avanzado en cuanto a enfrentar estas agresiones contra periodistas, que se está cumpliendo, que él no tiene algo de qué avergonzarse, tiene su conciencia tranquila, que están avanzando en todos los terrenos al enfrentar a la violencia y a la inseguridad. Dice que no hay corrupción como la que existía antes, que no hay impunidad como la que imperaba, que no existe el influyentismo que predominaba, que hace unos días que informaron sobre seguridad ponía como ejemplo precisamente a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien dijo es una periodista mujer. Yo quiero decirle que Rosa Isela estudió en mi escuela, pues no, vamos, obviamente mucho tiempo antes que yo, ya es más grande que yo, obviamente, pero ella es de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, como muchos otros, que no son tan, que en todo caso son infames. Hay infames y hay famosos de la Septién. Está Rosa Isela del lado de los buenos, en mi opinión, ¿no? En mi opinión, y está del lado de los malos, pues personajes como Riva Palacio, como Carlos Marín, ¿no? Imagínese usted. Pero bueno, le dice a Mireya López, el presidente López Obrador, que el ejemplo es ese, una secretaria de seguridad mujer, periodista, y no Genaro García Luna. Que esto mismo de ayer, esto que ocurre en cuanto a la liberación de la cuñada de Alejandro Gertz Manero, a la que es que esto está durísimo, también se habló de eso en la conferencia de prensa mañanera, a la que el mismo fiscal general acusa de homicidio de su hermano en medio de un proceso lleno de acusaciones de irregularidades, pues no se veía que en el Poder Judicial los ministros tuvieran la arrogancia de sentirse libres y actuar con apego a la ley. Ayer, desafiando el poder que tiene el fiscal general Alejandro Gertz Manero, liberan mediante un amparo liso y llano a la cuñada, a la que él acusa del homicidio de su hermano, a la señora Alejandra Cuevas Morán. Imagínese usted. Eso lo plantea López Obrador. Dice, obviamente, en el gobierno se lamentan mucho los asesinatos de los periodistas, pero han estado actuando. Y en todos los casos hay investigaciones. En todos los casos hay detenidos, la mayoría de los detenidos. Y yo le quiero aquí así hacer una aclaración. Esto es algo que yo critico mucho del gobierno del presidente López Obrador. Lo digo con mucho respeto para usted que nos ve y que nos escucha, por supuesto, y ante precisamente estas declaraciones del mismo presidente, yo considero que de ninguna forma debería ni siquiera que haber investigaciones para evitar este tipo de impunidad. Lo que no deberían haber son homicidios, pero en esas vamos, esas estamos intentando detener. Dice el presidente López Obrador que todo esto
lo utilizan sus adversarios y debido a que se encuentra el país en un proceso de transformación. Y dice, mire, hasta utilizaron al Parlamento Europeo, a los conservadores de México, que forman parte de la internacional del conservadurismo que prevalece, porque si usted no lo sabe, existe la internacional de la izquierda, que ese es otro boleto, ese es otro tema, una situación que obviamente pues tiene ya hasta siglos. Bueno, dice que ya existe la internacional del conservadurismo que prevalece y asegura, mire, los dueños del país, por ejemplo, que son los que cuestionan todo esto, son puros empresarios que están enojados porque Repsol e Iberdrola no pueden robar como era antes. Dijo que hay que cuestionar el papel de tanto medios tradicionales como las redes sociales. Pues, por ejemplo, ahí se da la compra de los bots. Con dinero difunden una noticia falsa y logran colocarla en un trending topic mundial y las plataformas como Twitter o como Facebook, que saben cómo funcionan esas granjas de bots, se quedan calladas. Nosotros en Sin Censura somos, perdón que lo ponga así, pero objeto de ese tipo de ataques. Eh, Mire, nosotros, por ejemplo, en lo personal, tenemos asignados al menos a 3 bots en cada red social, que van moviendo, modificando al pasar de los meses. Y a los bots a los que nos asignan para jodernos, para estar friegue y friegue, cualquier cosa que digamos, así sea que compartimos la receta del aguachile, aunque así sea, nos escriben pura peladez y ofensas, pues muy al estilo la primaria y la secundaria, ¿no? Que apelan a nuestro aspecto físico, son hasta chistosones. Y pues nadie, generalmente no les ponen like más que otros bots, ¿no? Por ahí. Esa sí es una realidad. Y de eso no hace nada Twitter ni Facebook. Y son, pues, desafortunadamente, trolls pagados que ni siquiera le piensan un poquitito. Utilizan imágenes sacadas de películas o de fotos de artistas. Hay algunos que hasta se ponen el nombre del artista, imagínese usted, ¿no? Y tienen 2 seguidores. Así de gruesa la cosa en Twitter, pero pues bueno, quieren hacerse pasar como ciudadanos de a pie, que están en contra de lo malo que está ocurriendo, de lo malo que está el gobierno y etcétera, ¿no? Y nos atacan constantemente. El presidente cuestiona si hay algún reportaje o alguna serie de Netflix sobre Calderón y sobre García Luna. Eh, y dice, bueno, pues no les gusta a los fachos que diga abrazos no balazos, que se atiendan las causas y a los jóvenes, porque quieren resolverlo todo con el uso de la fuerza y con gran hipocresía. Y pues llegó el momento, al hablar de estos medios de comunicación, en el que el presidente López Obrador acepta que en efecto pues hubo una situación errónea al plantear un tuit de Carlos Loret de Mola que era apócrifo. Habla de cómo ayer dijo que Loret de Mola pronosticaba que se iba a disparar, disculpe usted, pronosticaba que se iba a disparar el dólar en un tuit, pero que luego el pseudoperiodista aclaró que la publicación era apócrifa y que puede ser así, pero que es lo más cercano a su pensamiento, que a él le tocó escucharle el día en el que se votó que iba a pasar con el aeropuerto de Texcoco y que pues él sí dijo que el dólar se iba a ir por las nubes. De hecho, dijo que en las mismas estaba Leo Zuckerman, a quien calificó, y escuche esto, como un ultraderechista y casi fascista, que no hace más que atacar a su gobierno de manera obsesiva. De ahí el presidente, bueno, pues se lanzó a hablar de todos estos detractores, se burla, por ejemplo, de que querían relacionar a su gobierno con el pueblo de Venezuela, al cual admira, asegura, y que hoy Estados Unidos ya le está comprando petróleo a Venezuela. Se burla de Eugenio Derbez, de las declaraciones de Eugenio Derbez de que él no recibe sobres amarillos. Dice, no, ya no son los sobres amarillos, ahora son transferencias electrónicas y bueno, pues se empiezan a reír todos en la conferencia de prensa mañanera y después menciona a todos esos a los que se les garantiza el derecho de la libertad de expresión. Menciona a Zuckerman, a Chumel, a López Dóriga, a Ciro, a Ferriz, a Aristegui,
a los del Reforma, a los del Universal. Y yo le pregunto a usted que nos ve y que nos escucha, usted que está aquí muy, muy pendiente de esta transmisión, ¿considera que ha sido censurado Zuckerman? ¿Leo Zuckerman? ¿Considera usted que ha sido censurado este pseudocómico conocido como José Manuel Torres Morales, alias Chumel? ¿Considera que ha sido censurado un personaje de la pseudocomunicación como Joaquín López Dóriga? ¿El señor Chayote Ciro Gómez Leiva? ¿Los Ferrís, tanto Ferrís de Con como Ferrís y Jara, han sido censurados? ¿Carmen Aristegui en este sexenio ha sido censurada? ¿El Reforma ha dejado de publicar algo porque se lo pide el gobierno o el Universal? Dice el presidente que de cada 100 artículos solamente uno está a favor de su gobierno, imagínense. Bueno, pero esas son las cifras de él, ¿eh? Yo solamente le estoy comentando lo que planteó en la conferencia de prensa mañanera. Eso habrá que revisarlo, obviamente, con los datos duros. Como decía su predecesor, que también causó la ruina para todos los mexicanos, la gran destrucción de México, Peña Nieto, pues los datos duros hablan por sí mismos. Y mire, nos vamos a ir a una pausa muy, muy corta con la única finalidad de terminar de cortar los momentos más importantes precisamente de esta conferencia de prensa mañanera y, por supuesto, llegar a usted con mucha fuerza, con mucho cariño en los momentos más para poder, pues, estar más que pendientes en esta transmisión y que usted pueda ver el programa en forma ya con mi compañero y amigo Vicente Serrano, quien se está pues preparando en estos momentos ya para la transmisión en forma de nuestro programa, el programa en forma. Así que yo le pido a usted que se mantenga muy, muy pendiente de nuestros espacios. Le agradezco que se haya conectado con nosotros desde muy, muy temprano. Y acuérdese, nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin